eh, por más, por más de que tú estés a la expectativa de un segundo regreso o de que creas en el segundo regreso, si no creíste en la resurrección de Jesús, tu fe es en vano, porque entonces, ¿qué evidencia tienes de la segunda venida? Porque mira, de hecho, la teología cristiana dice y toma la resurrección como las primicias. ¿Quién, Para ellos quién la puso esa resurrección teología? es el ¿Quién puso comienzo esa del segundo teología? regreso. La resurrección ¿Qui- es el comienzo del segundo regreso. Si no hay resurrección, no hay segundo regreso. Y te ¿Me estoy entiendes? diciendo lo mismo. Yo No, no estoy porque negando, te dije. pero estás afirmando de Yo que se no. trata acerca del segundo regreso, cuando resulta que la resurrección misma es el principio del segundo regreso. De hecho, en la misma generación de Jesús pensaba de que él iba a regresar dentro de su propia generación. ¿Por qué? Porque la muerte era el comienzo del final. Pero como evidentemente eso no sucedió y pasaron no solamente los Y cientos, no va a suceder. Y no va a suceder porque no se trata de eso. segundo regreso, estamos hoy en día tú y yo hablando de cómo la iglesia se ha encargado de racionalizar el hecho de que Jesús nunca resucitó. Y con eso suelto el micrófono. Señoras y señores, chicos y chicas, bienvenidos a esta edición especial de los ateólogos, aquí en Nuestra Experiencia Atea, tu canal favorito. Soy Mark Peralta y hoy tengo el placer de brindarles de nuevo esta conversación que sucedió en vivo el domingo pasado con el artista Mr. Carlos Galeano, a quien le pregunté, a quien le pedí que me diera evidencia de acerca de sus creencias en Jesús, específicamente acerca de su resurrección. Y pues, no sé, dijo un montón de teorías, me explicó un montón de cosas, traté lo mejor que pude de mantener la conversación bien coherente para ustedes, así que pues, no sé, díganme en los comentarios abajo qué les parece. Por favor, vean video hasta el final y no se les olvide darme un like y de seguir este canal, porque si todavía no te has suscrito a Nuestra Experiencia TEA, por favor, ¿qué estás esperando? ¿Ok? Espero que les guste y como siempre, a Mark Peralta, para mí siempre es un placer. ¿Qué tú crees acerca de Jesús? Desde un contexto se maneja dos formas diferentes que son el Jesús histórico, que son diseñados por los autores que quieren vender libros, y hay otros que son de los evangelios, que es el Jesús histórico. De cuál Ajá. sería más o menos, porque son muy distintos, que en gran parte los solapan y no es correcto que agarre fragmentos de la escritura sagrada para remendar el Jesús histórico. No es así. El Jesús histórico se debe presentar desde el punto de vista de la documentación, como si fuera un ciudadano. Mm, Y en yeah. cambio, en el Jesús celestial ya es distinto, porque ahí los evangelistas lo presentan eh, encarnizado en lo que sería el rey de Israel, es Uh-huh. decir, un personaje que ellos ponen como eje central para difundir su mensaje al pueblo. Ahí hay una gran diferencia, por eso yo vez pasada Uh-huh. le escribí en el chat a Nathan, cuando hacía su programa, que veía un montón de falencias al respecto, de mezclar mucho evangelio con su histórico. Ya. Yeah. Bueno, en respecto a, digamos, al Jesús histórico, ¿ese Jesús resucitó o no? No, no necesariamente, porque eso no le interesa, o sea, que no te da ningún mensaje. Imagínese si Jesús histórico, que se presentara hoy en Rusia, ponele, ¿no? En este mismo momento. Y si tú le abordas con algún comentario sobre la vida, de lo que sería en forma filosófica, en forma de evangelio, no te respondería nada, porque es un ciudadano más que está sujeto a lo que sería una vida común y corriente como es un ciudadano. Entonces, a los
a los evangelistas eso no le interesa eso. A los evangelistas le interesa crear un personaje sobre la figura de Jesús, sea, ponerle que, no sé si han leído ustedes el libro de Martín Fierro, de José Hernández. Ahí José Hernández presenta a Martín Fierro como la figura de su obra. Entonces todo el tiempo, por más que suceda en la vida real, según Hernández lo va a cargar sobre su personaje como si fuera que Martín Fierro lo hiciera, pero Martín Fierro nunca existió, pero su personaje es como si fuera que existe. Los evangelistas presentan a Jesús de la misma forma. Si es que Ya. discutir, ahí no se puede discutir al autor, porque imagínense en un momento, en una fiesta falta vino, en medio de la fiesta falta vino, en una boda, y bueno, ¿qué hacen los evangelistas con su personaje? Solucionar el problema en ese mismo momento, porque eso es justamente lo que haría el rey de Israel en forma verídica. Entonces, los evangelistas están tomando esa idea de un rey próspero que necesita el pueblo para cualquier evento que sea necesario para que el pueblo sea feliz. Ya, gracias por las diferentes explicaciones. No sé si creo que lo que yo estoy detrás de mi pregunta es más bien qué es lo que tú crees personalmente, ¿no? Porque sí, ¿no? Las biografías de Jesús están haciendo algo tal vez y quizá pues hay campo de que ellos vean un Jesús diferentes modos, no estoy seguro, pero lo que me interesa es saber lo que tú piensas, lo que tú crees en ese aspecto. ¿Sabes? El Jesús histórico, cuando murió y fue sepultado, realmente él traspasó las paredes de la tumba y sale con un cuerpo de resurrección, lo cual comprueba que él es el Hijo de Dios, un ser divino. Por eso ¿O qué crees? vuelvo a lo mismo, vuelvo en lo mismo, y eso voy a recalcar siempre, vuelvo en lo mismo. Para los autores de la escritura, según su personaje, sí. Y eso es lo relevante para los autores. Ya. Pero si vamos en el Jesús histórico, eso no prevalece porque no es necesario. ¿Verdad? Yo no Ya. vuelvo a lo mismo. Si ponele, en los evangelios te dice que un joven rico acude a Jesús, estamos hablando de los evangelios, y Jesús le responde sobre lo que sería la vida eterna. Esa respuesta de Jesús ya está prevista, porque ya se sabe en el pueblo lo que sucede cuando uno rechaza o cuando uno recibe. Entonces Jesús deja a merced del individuo a que elija. Entonces, en ese contexto, si vamos al Jesús histórico, no te respondería lo mismo, sino pasaría con Jesús histórico tomando un café y charlar de algo trivial y se termina ahí. De lo que yo crea, no importa, porque el pueblo no me va a recibir por intermedio de lo que yo crea, sino de la necesidad del pueblo según que requiere en ese mismo momento. Por ahí sería la justicia, el amor, el bienestar y todo eso. Después de lo que yo piense, y esto va hasta inclusive en la respuesta del Jesús celestial mismo. Te va a responder de acuerdo a lo que es, no porque lo que él quiera hacer. Ya. Entonces ahí yo tendría grave dificultad. Yo he visto que la gente dice, o sea que da su opinión acerca de Jesús muy erróneo en ese caso, como si fuera presenta a Jesús, si vamos a estar hablando en forma celestial, como si algo todopoderoso, y no es así, no depende de eso. O sea que tú estás Solamente en desacuerdo con indica. Mateo y Lucas, por ejemplo, de incluir encuentros post resurrección en su... Porque yo estoy de acuerdo en que no es necesario
Y yo creo que por eso argumenté anteriormente de que Marcos finaliza de esa forma, simplemente con la tumba vacía, porque el simple hecho de que la tumba esté vacía es como que la evidencia de que, oh, lo más seguro es que es una apoteosis, que fue elevado a una sustancia de Dios. Pero definitivamente Mateo y Lucas no les parece eso suficiente, sino que ellos añaden un argumento que, míralos como tú lo mires, lo más claro es que ellos están argumentando de que eso es algo que sucedió históricamente. O sea que yo diría que estoy en desacuerdo contigo en que los evangelios, específicamente Mateo y Lucas y Juan, eh, muestran o evidencian a Jesús como un resucitado, como un hecho histórico, no como ¿Cómo lo una, prueba? algo diferente. O sea Pero que tú ¿cómo estás lo en... prueba? ¿Ah? ¿Y cómo lo ¿Cómo que? prueba? ¿Cómo lo prueba eso en forma verídica? Ni es necesario, a eso yo voy lo mismo. Eso no importa. No importa que la tumba sea vacía y que piense lo que piense los mismos evangelistas, sino lo que al último sucede, que es la resurrección, porque los evangelistas va buscando de crear en su personaje la resurrección. Y cualquiera que fuera, que había resucitado en ese mismo momento, Uh-huh. se va. He visto, un día voy a charlar con, ¿cómo es este? Con Rafa, con su, ¿cómo es su alegoría de Juanito el resucitado? Está bueno eso. Volvería a hacer más o menos eso que Rafa dijo, porque la idea de los evangelistas no es eso, sino el regreso del Mesías para restaurar lo que se había quedado, los vestigios, para acomodar según el tiempo. Porque por eso la escritura te dice que el trigo ya está por madurar y el segador con la guadaña en la mano dispuesto a segarlo. Y los granos se pondrá en el granero y la paja a quemar. Eso está hablando del tiempo. Por eso el Apocalipsis, por ejemplo... Yo creo que ¿cómo? hay otras explicaciones del por qué los evangelistas, el énfasis ya no es del tanto de la resurrección y ni de la primera venida, aunque pues recapitulan toda su vida a cierto detalle, se trata del regreso, porque evidentemente lo que supuestamente debió haber sucedido no sucedió. Entonces, es como decir, el reino de Dios está aquí ya, pero no No, no es todavía. que no. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe que no sucedió? ¿Cómo sabe que no regresó? Si Ah, es un acontecimiento del tiempo. Por eso te estoy diciendo, eso los testigos de Jehová, por ejemplo, es erróneo. ¿Cuál Porque acontecimiento del no, tiempo? No me refiero a eso. Me refiero a las características de lo que la Biblia hebrea define. no, pero ¿qué es el regreso? ¿Qué es el regreso? ¿Qué es el Israel. regreso del Mesías? No No es es que va a regresar en cuerpo y alma, porque eso no es necesario. Te vuelve lo mismo. Si estuviera hoy en Rusia, si vuelve, ponele, ¿de qué te sirve si vos le abordas que nosotros tenemos un cambio climático, por ejemplo, grave, porque desobedecemos de no conocer bien lo que es nuestra hábitat y estamos con ese problema, por ejemplo, climático? Y en Levítico 25 te dice que hay que descansar la tierra. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve el regreso? Por eso hay que entender qué es el regreso. El regreso es un acontecimiento nada más. Lo que pasa es que Es capaz que ya... esa respuesta varía a quién le preguntas. Entonces, ¿a ti no te parece que es más, de acuerdo a los evangelistas. Vos tenés que ir de acuerdo a los evangelistas, no de lo que lo que piensa eso la no, religión. pero no solamente a ellos, sino que también tienes que preguntarle las escrituras hebreas, quienes ellos No, citan o por eso te evidencian? digo, pero ¿quién entiende? ¿Quién entiende su libro? Casi nadie. Como que sí, quien entiende.
No, está Y bien claro. Mira, nadie entiende su libro. Imagínate ahora, y esto los va para el judíos Papa. entienden su libro. Pero ¿y por qué Ellos, no descansa la tierra? A y, y, ver. po- y porque ellos lo entienden bien, ellos rechazan el mensaje del cristianismo. Porque hay No, pero ciertas no cosas estamos hablando de Levítico 25. Levítico 25 estamos hablando, eso es real. de todo el Tanakh, de toda la Biblia hebrea, todos los profetas, la No, no, pero expectativa. te estaba hablando específicamente. Cuando sucedió la pandemia, recuerda, cuando sucedió la pandemia, la ¿Cuál gente pandemia? tenía terror de salir de su casa y en esos ¿Cómo que sí? tiempos está comprobado científicamente que la Tierra empezó a recuperar su estado natural. Esto está comprobado científicamente. ¿Qué es el estado Entonces, natural? el estado ¿Cuál es? natural de la atmósfera, del aire que se había limpiado, los animales se reproducían tranquilamente hasta en la calle. Hacía su ciclo de vida la tierra en ese poquito tiempo. Entonces, por eso yo te estoy hablando, porque los judíos nos están planteando esto a todos los gobiernos del mundo en este cambio climático terrible que tenemos. Porque el Papa nos sale a decir, mira, vamos a descansar la tierra, vamos a pedir a todos los imperialistas, esto de los élites, que esto capitalista que no quiere perder un solo peso en el día y hacemos 3 cuarentenas por año y enfriar en 30 años, enfriaríamos tranquilamente la tierra. Es Y que ese eso es está en porque, Levítico, eso es está en que es porque Levítico 25 y es más complejo de lo que se piensa y no se puede reducir a un simple virus. Pero no se ¿cómo? remete eso que va al caso. Lo que a mí me interesa saber de ti es si tú crees que el cristianismo es verídico en el sentido de que sí existió un Jesús histórico y que ese Jesús resucitó. Es decir, Pero, conquistó. a ver, pero ¿por qué, por qué la insistencia? No me has dejado ¿Por qué terminar. la insistencia? ¿Eh? Porque eso es lo que me preguntaste que yo quería preguntarte. Si queremos hablar de cosas, de algo diferente, pues estás cambiando el tema, lo cual admite que estás como Te que estoy renunciando. hablando de Jesús histórico y de lo que cómo se maneja, porque es Sí, pertinente ir a lo que más se sabe. pero es que estás redefiniendo tu opinión de lo que es el Jesús histórico. Lo que yo te estoy diciendo es que los evangelios, ellos citan la resurrección de Jesús o hablan de la resurrección de Jesús como un hecho histórico. Yo no sé qué tradición lo ve de otra forma diferente, o por favor convénceme de lo contrario, porque en eso es donde nos distinguimos. A ver, no están entendiendo. Esa es la teología pura. Yo estoy hablando de la teología pura, que casi nadie entiende. Te estaba hablando, por eso te puse el ejemplo del libro de Martín Fierro. El libro de Martín Fierro te dice, es Y lo tú, mismo. Por eso, espera que cierre este para entender. Entonces, el libro de Martín Fierro, el autor José Hernández que hace el libro, lo pone como personaje a Martín Fierro que nunca existió, porque no hace falta que exista, ¿entendés? Pero la corrupción en el pueblo del comisario y del juez es real. Es lo mismo. Si vos me dijeras, resucitó Jesús o esto que lo otro, no importa. Lo importante es el regreso de la resurrección y ¿y que no es te un parece un poco conveniente acontecimiento. el hecho de que ese regreso no ha sucedido todavía? Algo que no se puede desprobar. ¿Hay algo ¿Cómo? que sí se pueda desprobar? Que no sea algo así, algo futuro. No, por eso la equivocación. Te vuelvo a decir eso de lo apocalipsis. La gente cree que es así, que es un acontecimiento verídico que nosotros podemos ver algo catastrófico, algo por el estilo, dice. Por eso no estoy de acuerdo con Piñero que diga Jesús fue un exorcista, una tontería, exorcista, predicador apocalíptico, dijo, como si fuera que el apocalipsis es algo muy feo. Apocalipsis significa revelación. Revelación significa sacarlo velo. Sacarlo velo significa descubrir. Descubrir significa de lo que yo ya sabemos, siempre he dicho en la ciencia, recogemos de la naturaleza y estudiamos y descubrimos. Ahí Lo está que el pasa error acá de Piñero. ¿Cómo? no sé de quién estás citando, porque no conozco lo que ellos han escrito, pero sí te puedo hablar desde la perspectiva de estudios bíblicos. El diálogo del apocalipsis o de un diálogo apocalíptico
no se puede reducir a lo que se habla en Apocalipsis, porque es algo que ya se había hablando mucho más antes, o sea, ya No, existía un obviamente, contexto. obviamente, porque el Apocalipsis es por etapa, No, que, obviamente. ok, para El hacer Apocalipsis, el antes Apocalipsis, del el nacimiento de Apocalipsis Jesús. es lo que se inicia y lo que se va terminando, lo que se inicia y lo que se va terminando. De acuerdo en eso está el juicio. Por eso la gente no lo entiende eso. El juicio es por etapa. Eh, mira, lo que yo te quería decir es que tan temprano como 200 a 300 años antes del nacimiento de Jesús, ya existían tradiciones judías que abarcaban un concepto apocalíptico para con el regreso o la venida del supuesto Mesías. Entonces, eso ya era un Pero pensamiento que formaba parte de esa cultura ya. Simplemente que en el cristianismo lo que sucede es que se escoge uno de entre muchísimas diferentes opciones de personajes que clasifican como para poder ser catalogados como ese personaje mesiánico nada más. ¿Me entiendes? es lo Entonces, mismo, es lo mismo, es lo mismo porque los autores, vuelvo a lo mismo, porque los autores de la escritura presentan a su personaje, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret pudo haber sido un pescador, no importa eso, ajá, porque el título que se le pone, que camina arriba del agua, eso ya es superficial, es como para entender la parte que puede ser algo ujú. líquido que permanezca sólido bajo tu pie, ya es filosófico. Entonces, ¿qué es lo más No, importante no hace falta que camine, porque, a ver, supongamos que yo soy el apóstol, veo a Jesús caminar arriba del agua. ¿De qué me sirve? Que yo diga al maestro, maestro, ¿cómo hace para caminar arriba del agua? Y me diga, me dio Dios, yo puedo hacer, vos no puedes hacer. ¿De qué me sirve? ya Entonces yo tengo que entender para de forma filosófica el caminar arriba del agua. Es decir, ¿puedo solidificar con mi mente un fluido? Sí, en forma filosófica. Porque se puede demostrar eso en forma filosófica. No, pero ¿de qué te sirve de caminar arriba del agua? ¿Qué mensaje quiere llegar al pueblo? Nada. Lo que pasa es que, mira, Carlos, no voy a decir es fácil, pero sí es un poco ingenioso o interesante o curioso o sospechoso. El hecho de coger y, digamos, para ciertas cosas en respecto a los evangelios, vamos a admitir de que hay un elemento histórico y nadie compite en eso, pero para con las cosas que realmente hay que demostrar algo con evidencia extraordinaria, como la resurrección del dicho Jesús, en ese entonces ya lo vamos a elevar a una conversación filosófica o alegorizarlo de cierto modo que ya los requerimientos o la carga de la prueba para demostrar que fue algo histórico ya es irrelevante. Entonces, ¿no te parece eso un poco como conveniente? Es que hay un hilo muy finito en eso de comprender de qué palo agarrarse. Porque imagínense, vamos a lo mismo, supongamos que sí, y te dice, bueno, el regreso del Mesías, del Maestro, ha llegado, y aquí está con la guadaña en la mano. ¿Entendés? ¿Qué producto has sido tú? Ese es el tema. Y esto va para los falsos cristianos, que quiere hacerse, atribuirse del cristianismo como si fuera que yendo a una iglesia ya está el asunto, o leer la Biblia y listo. Porque el maestro, dice la escritura, que te va a decir, ¿quién eres? Y yo soy el fulano, no te conozco. Pero Señor, soy yo, el fulano de tal, no te conozco. Pero Señor, soy yo el que llevó alimentos a los presos, he alimentado a un perrito enfermo en la calle, no te conozco. Apártese de mi malhechores. ¿De qué te sirve? El pueblo es lo que tiene que responder, porque acá no es un caso individual, como piensa la gente. Por ejemplo, podemos hablar acá tranquilamente y vamos a definir mañana si vamos a ir a hablar de los evangelios, Jesús histórico, Jesús celestial, exegesis, hermenéutica,
teología pura, hay un montón, pero Ya, lo, ¿cuál se lo, supone que es que el pueblo debe responder al reclamo de que el Jesús histórico vivió y murió, o al reclamo de que el Jesús histórico, quien vivió, murió, resucitó al tercer día, como dicen las escrituras, con un cuerpo, sea espiritual o físico, conquistó la muerte? ¿En qué forma? ¿Histórica o alegóricamente o espiritualmente? ¿Cómo es que el pueblo se supone que debe? mira, para contestar esto y para que te salga como la teología pura es vivir en la vida real. Y para vivir en la vida real, lo descrito por los evangelistas según su personaje, que es Jesús de Nazaret, y que es resucitado entre los muertos, bueno, como te decía, acá hay un hilo muy finito para entender, porque ya los evangelistas, él trajo de mucho para formular su mensaje, ya lo ha traído desde de la costumbre, creencia folclórica de los antiguos judíos. Se va Pero compaginando en eso. qué evidencia tienes tú de un plano no materialista como el del que nos estamos refiriendo? ¿Cómo? ¿Qué evidencia tienes tú para otro plano de existencia a no ser de este? ¿Me puede contestar más? Porque no te estoy entendiendo. Lo que me estabas hablando, entendí como si suponiera de que existiera otro plano de existencia, además de este plano terrenal, de este plano material. Ah, Ujú. Entonces te pregunto, ¿qué evidencia tienes tú de otro plano de existencia, digamos, el plano de la existencia divina, del mundo espiritual? ¿Qué evidencia tienes tú personalmente? No una teoría, no sí, una sí, teología, sino sí, tú. sí, entiendo. Lo que Ujú. yo entiendo siempre en ese contexto es que el cristianismo real de la boca de su personaje, según los evangelistas, son un estilo de vida, no va en lo religioso, no va en lo espiritual, por eso te digo, sino va en la consecuencia según el pueblo se comporte. Porque viste que de dónde sacaron, por ejemplo, el infierno, porque esto ya tenemos que definir también y tenemos que definir de la forma más exacta posible para no estar confundiendo el infierno. Ujú, ¿Sabes lo que es el infierno? pero fíjate que de una forma muy artística has desviado la pregunta que yo te hice. Yo te pregunté que qué evidencia tienes tú de un plano espiritual de donde supuestamente existirían estos seres, donde supuestamente fue que existió esta resurrección, y me quieres hablar de algo diferente. ¿Por qué, Carlos? ¿Necesitas un minuto para Y es, pensar por, en eso o no quieres hablar de eso? y es porque nosotros manejamos cierta cantidad de informaciones muy limitada. Yo no te puedo mentir. Dame algo, Yo no te puedo. dame un chinchín de tu sabiduría, bro. Porque si tú tienes evidencia de un mundo espiritual que yo no conozca, pues por favor. Es que eso sería difícil porque imagínate, si eso yo te pueda contestar, bueno, tú ya debes adivinar si qué hice ayer a las 3 de la tarde. A mí, estamos hablando Y de mi yo, memoria. por eso, entonces tú ya tienes que entrar en mi mente y observarme si quieres saber eso, porque yo en algo verídico yo no te puedo demostrar. Pues nosotros solo, como te decía, manejamos cierta cantidad de informaciones que son la filosofía, la ciencia y la tecnología que nosotros tenemos. En Bueno, pero todo supongamos, eso, Carlos, de que existe una máquina del tiempo y nos transportamos al primer siglo. Y tú y yo estamos caminando en el camino de Damasco y se nos aparece Pablo y dice, no, sí, échale, Jesús, lo vi resucitado, él se me presentó ahí en carne, digamos. Aunque la Biblia no lo dice sí. así, de una forma un poquito más diferente. Pero digamos Y que es bueno, el caso. qué Y él te dichoso de dice, Pablo, qué dichoso de Pablo entonces.
Dichoso de Pero, Pablo entonces que se encontró con el maestro en vivo y en directo. ok, envío un directo, pero tú me dijiste anteriormente de que estas cosas solamente suceden en un plano diferente, no el plano terrenal, sino a lo espiritual, el cósmico, que fue lo que me dijiste. Porque si sucedió en este plano, habría que haber evidencia material. Pero como no sucedió, entonces convenientemente, pues no hay forma. O sea, ¿a ti te convence que Pablo simplemente te diga que como evidencia de la resurrección de Jesús, no, es que no sucedió aquí, brother, me malentendiste? Él sí murió y todo, pero no, eso de que él un cuerpo, eso no fue aquí, eso fue en el cielo. ¿Eso te convence a ti? Sí. ¿Es suficiente? No, porque vuelvo a lo mismo, porque la resurrección, según los evangelistas, la idea, el propósito de la resurrección no es eso, que lo demás me diga. Yo lo tengo que interpretar bajo juramento, pero desde el pueblo. Porque si mi representante, por ejemplo, es corrupto, ¿de qué me sirve que yo estuve con el Señor? ¿Entendés? Acá hay como yo te decía, un hilo muy finito entre la comprensión de lo que es, de lo que tú estabas diciendo, espiritual y terrenal. Bueno, pues tú te refieres Entonces, para ti es como que yo estoy eludiendo algo de lo que yo sepa, ¿no? Es como que vos me estás preguntando, pero me está diciendo, dime tú qué pienso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué creo? Y eso no depende de mí, sino depende de la circunstancia. Porque imagínese si yo estoy acá en el sexto piso, en el noveno piso estoy. Me bajo por la escalera, me caigo y me rompo los huesos, me tiene que atender un traumatólogo. Y dentro mismo de esa penuria que yo tengo quebrado los huesos, no significa que si Pablo se haya encontrado con el maestro, me sucedería lo mismo. A eso voy. Depende mucho de la circunstancia. Y más que la circunstancia personal, depende mucho del pueblo, de cualquier cosa que se pueda sacar como partícipe de un estilo de vida, porque este es un estilo de vida, por eso yo te estoy diciendo, todos los evangelios escritos de lo que nosotros conocemos, de lo que tenemos presente en la Biblia y en cualquier otro escrito, que son los apócrifos y todo eso, siempre va a ser hablando al pueblo. Sí, Ok, obviamente en perfecto, forma perfecto. espiritual, sí. Mira, este comentario, eso no es un comentario de Teo, sino que fue lo más fácil para mí en este momento de pensar e improvisar, de escribirlo en el chat aquí interno. Bueno, te estoy mostrando Primera de Corintios 15:14, donde dice, y Sí. este es justamente Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, es lo que está presentando el autor, obviamente. No, Imagínense si vos ¿qué estás... tú y piensas de no, eso? De lo que está pensando Pablo al respecto de la resurrección. Porque suena para mí que él está afirmando aquí que si tú niegas la resurrección física de Jesús, o sea, en este plano terrenal, como lo ¿me está estás hablando a evadiendo, mí? ¿Me está hablando a mí o los evangelistas? no, estoy citando a Pablo, el, Por el, eso, uno de los no, por autores eso, pero principales del cristianismo. sí, lo dice ser, pero uno puede decir, y como te decía, la circunstancia que te pueda suceder mañana es distinto. Y supongamos que vana es nuestra fe, y de igual manera no está hablando de fe. Voy en lo mismo. El joven rico se presenta a Jesús Yeah. y le dijo, maestro, ¿cómo es para hacer la vida eterna? Ay, bueno, una buena pregunta, por más que Jesús sea lo que es y está teniendo en su frente. Lo Y que pasa no es que porque, sí, la teología no cristiana porque es la muy... presencia de Jesús ahí le va a convertir a ese muchacho que negó, o sea, que rechazó ser de lo que debería ser según el estilo de vida que Jesús le está presentando, de vender tu pertenencia, ¿entendés? Si vos vas a rechazar, de nada te sirve, es capaz que Pablo lo dice lo mismo, ¿de qué te sirve
la resurrección de Jesús y tú en un momento lo vas a estar rechazando eh, cualquier experiencia que a lo mejor era beneficioso para ti. ¿De qué te sirve? Capaz está hablando de eso entonces. Ya, no, yo creo que Vanacería si exactamente, no lo entendemos. ¿Eh? o sea, yo creo que no solamente yo, sino pienso que todo el cristianismo, incluyendo el catolicismo, estaría en desacuerdo contigo en esa Obviamente, cuando doctrina. vino Jesús, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó Ah, cuando vino Jesús? ¿qué pasó? ¿Y qué pasó cuando vino Jesús? Los rechazaron. Si vos Ajá. pones, si vos pones si vos pones ¿cómo te voy a decir? Un estilo de Secular. vida fuera de lo común, te va a decir que sos loco. No, no, Y no, lo pero decía. Pablo está afirmando algo que tú estás negando. Pero bueno, o sea, lo que te digo es que No, como yo no la, estoy negando. Yo no sí, estoy negando. Yo no estoy negando porque te dije, anteriormente te dije, ¿cómo lo pruebo yo? Cuando yo no tengo una prueba absoluta al respecto de lo que tú me estás diciendo, yo voy a estar mintiendo y eso no se hace. pues lo Porque que pasa es que los evangelistas te están presentando como si sí realmente sucedió. Eso depende de exacto, los evangelistas. Bueno, eso no, pues depende de cada uno. ¿Cómo? no, es que el cristianismo en todo su plenitud se puede decir, eso es una doctrina Pero, que es central. O sea, no, no conozco de una iglesia, de una doctrina cristiana que no se entre en la creencia de la resurrección. y bueno, y vamos en lo mismo, vamos en lo mismo, de lo que te estaba citando el autor, Antonio Piñero. Antonio Piñero, para presentar a su Jesús histórico, iba bien, pero después sacó fragmentos de los evangelios. Imagínate. Pero, y en una parte dijo el fracaso de Jesús. ¿En qué sentido? Para los evangelistas no. Por eso yo te estaba diciendo. Depende de qué lado lo vas a estar agarrando. Y en esa parte vas a estar discutiendo al autor de la escritura. Y si vos vas a estar discutiendo al autor de la escritura sagrada, tenés que poner una alternativa, no sacar de ello y No, tergiversar, pero sí, como hace Piñero. pero Carlos, Piñero en eso se equivoca. ¿Eh? me extraña, Carlos, porque a este nivel técnico que tú y yo estamos hablando, tu opinión, Y casi nadie habla de esta manera, casi la nadie mía, habla de esta manera. tu opinión y la mía acerca del origen de las escrituras, si fueron inspiradas o no, es relevante. Aquí simplemente estamos hablando, dialogando de que si algo sucedió realmente históricamente o no. Y pues no solamente has fallado en demostrar alguna evidencia de la resurrección, sino que estás avanzando una posición que es que la resurrección post de muerte de Jesús es algo de cierto modo irrelevante para la Biblia, el Nuevo Testamento y el cristianismo. Y yo te estoy diciendo que pienso que estás equivocado en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque A ver, el cristianismo, no, ponga la alternativa. Ponga la porque si yo me alternativa. pongo el gorro de cristiano y estoy escuchando lo que tú me estás diciendo, yo diría, ¿Y no, quién pero es mira, el gorro? ¿Quién es el cristiano? este, ¿Quién es el cristiano que... Espera. ¿Quién el es que el cree en la cristiano que está resurrección, poniendo su gorra? ¿Eh? el que cree en la resurrección, esa era la distinción entre todo. Pablo Pero eso por eso decía no... él. Y bueno, y Ujú. tráeme ese hombre que estaba poniendo el gorro del cristianismo. Tráeme. Ajá. Y yo le voy a preguntar, y le voy a preguntar lo mismo, lo que te preguntaría al regreso del Señor. Es lo mismo, porque te va a preguntar qué Pero, está haciendo este último tiempo. ajá, ¿Y de pero qué por te eso te sirve digo, que te diga? ¿Y de no te sirve? ¿Eh? Pablo diría que Iglesia, ¿qué le puede decir a dónde ha fallado? ¿Qué le puede decir? Nosotros, Señor, creemos que tú eres... No te sirve, porque te va a condenar la vida misma según la circunstancia. Eso es lo que no estás entendiendo. Y lo que no está entendiendo, todo lo que del cúmulo de cristianismo que dice ser y que no sabe qué es cristianismo, porque ese es un estilo de vida. El, el yo, juzgamiento
el juzgamiento te lo van a hacer de acuerdo lo que es el pueblo. Y si por ahí tú te has metido mucho en el pueblo, que ser corrupto también es para vos. Entonces, ¿de qué te sirve que la iglesia me diga Jesús va a regresar? Pero ¿para qué va a regresar? Para juzgar seguramente, porque dice la escritura que tiene la guadaña en la mano. Y mira que yo no he producido fruto bueno. ¿De qué me ha servido tener una capa, una sotana? ¿Entendés? O sea que Porque eso tú crees Jesús que ya Jesús va a regresar. advirtió. Eso Jesús. ¿Tú crees que Jesús va a regresar? Ok, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí. Cuando Él regrese, ¿en qué forma va a regresar? ¿Con un cuerpo físico, de una forma cósmica, de una forma espiritual? ¿O va Él a interactuar físicamente aquí en el plano terrenal? ¿En qué forma va a regresar Jesús? No sé si me escuchan. Carlos, accidentalmente te muteaste a ti mismo. Yo no te puedo desmutear porque porque te silenciaste Sí, solo. sí, Ahí sí, sí. sí. Espera que le quiero contestar a Mar. ¿Me repetís, por favor, porque me perdí? Sí, que me has argumentado de que se ¿En qué trata... forma? ¿En qué forma? ¿En qué ¿En qué forma? forma? En Sí. forma es un acontecimiento. ¿Está ahí, Mar? Se me fue. Uy, parece ser que ya. Cuidado, Ya regreso. cuidado con los botones de Ajá. con los shortcuts. Che, ¿sabe una cosa, Mar Peralta? Bueno, va a regresar en forma de acontecimiento. En forma de acontecimiento. Y después de eso vamos a hablar. Pero ahora me tengo que ir a un cumpleaños y me tengo que bañarme y hacer alguna cosita. O sea, materialmente, físicamente va a regresar. No. ¿No? Sobre un Ok. acontecimiento. Porque Un tiene que ser un juzgamiento, porque tiene que juzgar. ¿Y cómo se juzga si viene en forma personal? No hay. Esas cosas Pero una son... cola larguísima, me imagino, esa cola de... ¿Te imaginas todo? ¿Cómo? Porque no solamente los vivientes, sino todos los que murieron también, supuestamente resucitan. Entonces, imagínate toda esa gente de todos los últimos 2000 años y antes, resucitados para ser juzgados. Sí, esa es la idea, pero eso no es lo que va a ocurrir. Ok, bueno, estaría muy interesante escuchar. Gracias, encantado como siempre, Carlos. Dale, Mars, nos vemos. Chao. Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy, así que pues gracias por haber visto esta conversación, escuchado todo esto hasta el final. Espero que te haya gustado y como dije anteriormente, si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que aportar a la conversación, por favor, hazlo ya, danos like, sigue el canal y hasta la próxima vez. Este ha sido Mark Peralta en Los Ateólogos.